Sean bienvenidos todos el día de hoy, tal cual como ustedes pudieron darse cuenta a través de la miniatura y leer el título de la enseñanza. Tocaremos este tema de cómo expulsar, cómo echar fuera, cómo exorcizar de manera correcta a un demonio. A lo largo del tiempo, el echar fuera, el expulsar, el exorcizar demonios se ha vuelto un tema más allá de interesante. La realidad es que bastante complejo. Para algunos este tema es un tema tabú, como si se tratase de algún tipo de fantasía, mito, leyenda por parte del vulgo común, con tal de llamar la atención o colocar una excusa, un muro con tal de defenderse de X o de Y acción llevada a cabo. Y claramente es válido porque ciertamente muchas personas utilizan a los demonios como excusa. No se hacen responsables de sus acciones, y a esto hay que agregarle que en muchas ocasiones, cuando malamente por alguna razón la gente ha querido, quizás con buena intención, grabar la presencia de Dios, grabar en cierta manera quizás el poder de Dios manifestándose en medio de alguna congregación, algún hogar, mientras una persona o un grupo de personas están llevando a cabo la liberación de una persona. Mayoritariamente uno se da cuenta, incluso para el ojo no entrenado, como decimos, que realmente el video es falso, que realmente no hay ningún demonio por exorcizar, que solamente es un show, un espectáculo. Entonces claramente pues la gente toma estas cosas ya no como un tema serio, sino más bien como una película, como algo que debe de dar risa, como sencillamente un show. Hay mucha desinformación en la actualidad en las congregaciones sobre cómo identificar a un demonio. Y yo creo que este es primeramente el gran reto. La mayoría de las personas que se miran afectadas por un demonio muchas veces no logran darse cuenta de que están siendo atacadas, influenciadas por un demonio. Y la gente dentro de la congregación, desgraciadamente, es a la que menos le importa esto. Entonces, si no se sabe cómo identificar en primera instancia una persona que está siendo influenciada, que muy probablemente vaya a ser poseída, no hay información correcta de cómo expulsarlo. Estos temas son temas que verdaderamente nos tienen que interesar y que cualquier líder, cualquier anciano, cualquier pastor, cualquier maestro dentro de la congregación tiene que saber sí o sí, porque se puede presentar el caso de expulsar un demonio y lo que menos desea la gente es quedar como un bobo en el intento. En la actualidad, amados y amadas, hay miles de personas dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, que ya no creen en el mundo espiritual por parte de las tinieblas. Algunos por ego, otros por creer que han alcanzado un nivel de santidad completamente elevado, otros porque ingenuamente creen que por el hecho de que todos se llevan bien en la congregación, todos dan gritos de júbilo, todos danzan, todos aparentemente hablan lenguas, oran de una manera extremadamente ferviente, quizás son liderados por algún, entre comillas, apóstol o pseudo profeta de los últimos tiempos, se imaginan que jamás llegará el caso que en medio de ellos habite un poseído. Y tener este tipo de pensamientos, con todo respeto lo digo, es bastante torpe, es bastante ingenuo. Es una realidad completamente de fantasía, porque puede y se han registrado casos que normalmente quedan en caos. El expulsar demonios claramente no es algo fácil. Se requiere de una gran cantidad de fe, conocimiento, sabiduría, pero sobre todo
autoridad por parte de Yahweh. Sin esto, de nada sirve lo anterior dicho. Puede ser excelente en las demás áreas, pero sin la autoridad y el respaldo de Dios, para lo único que servirás en medio de un exorcismo es para hacer el ridículo. Colocarte en vergüenza a ti mismo. En la Escritura, amados, en el Nuevo Testamento, hay un claro ejemplo de lo que sucede cuando alguien, sin la más mínima gota de autoridad, decide hacerse el héroe. Quiere fantasear, quiere hacerle saber a los demás que, entre comillas, Dios está con ellos. Aunque al final acabe en desastre. Por supuesto, amados, el echar fuera demonios no es para todas las personas. Y no lo digo a manera de crear quizás algún tipo de jerarquía, alguna especie de hacer ver de más, a otros ver de menos, ver por encima de los hombros, para nada. Hay que ser humildes. La persona que expulsa a un demonio no es ella, es Dios mediante la persona. La gloria es para Él, no para el hermano que lo está haciendo. En Hechos, me gustaría que me acompañara, en Hechos capítulo 19, verso 11 al 17, podemos ver lo siguiente. Yahweh le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponía manos sobre los enfermos, cuando colocaba pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad, expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre de Yeshua en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Yeshua, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de un tal Esceva, un sacerdote principal de los judíos, es decir, un príncipe, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno que habitaba dentro del cuerpo de un hombre respondió: a Yeshua le conozco y sé muy bien quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Mesías fue honrado en gran manera. Eso es lo que ocurre cuando una persona sin autoridad, que juega a ser el héroe, decide tomar la brillante decisión de querer expulsar un demonio. Hermano, ¿todas las personas poseídas están poseídas por la misma clase de demonios? Claro que no. La persona puede estar poseída por un espíritu corrupto, por un espíritu maligno, algún espíritu de los nefilitas. Incluso puede estar poseído por un regente del infierno. No lo sabemos. Se debe de analizar a la persona antes de siquiera intentar echar fuera el demonio que lo posee. Cosas desastrosas ocurren cuando actuamos en autoridad de Dios. Y no solamente en el área de expulsar demonios. Cualquier tarea dentro de la obra en donde no llevemos autoridad de Dios, vamos a dar vergüenza. Antes, durante y después de la expulsión de un demonio, hay una serie de pasos a seguir.
No es solamente expulsar el demonio y listo. Tarea completada, hermano, ya está libre. Tampoco se trata solamente de tener autoridad y fe. Porque después de todo, tal como dice la Escritura, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es bueno tener fe y es bueno tener esperanza. Es bueno tener autoridad por parte de Dios. Pero el necio peca de sobreconfiado. ¿Y cuál es esa serie de pasos a seguir para una expulsión demoníaca? Antes del exorcismo, se debe llevar a cabo una preparación espiritual. Número 1, la autoridad. La autoridad es importante, muy importante. Y no solamente tener autoridad de Dios, sino que el carácter del individuo sea autoritario también. Se necesita ser un creyente maduro, alguien establecido en la fe. Por maduro, amados y amadas, no me refiero a la cantidad de tiempo que lleves dentro de la congregación. Puedes tener 15 años utilizando el mismo asiento dentro de la iglesia y estar igual o peor que la primera vez que llegaste. Cuando hablamos de un creyente maduro, nos referimos a la experiencia, a las vivencias, los sacrificios por la obra de Dios, los cambios que la persona ha tenido mental, emocional, sentimentalmente, cómo ha cambiado su manera de ver la vida, sus pensamientos, su carácter, que es en lo que Yahweh observa detenidamente para llevar a cabo estas tareas. ¿Qué situación ha tenido que atravesar la persona desde el momento que entregó su vida a Dios? El conocer a Dios, a la verdad, implica cambios en nuestra vida. A veces esos cambios se producen en soledad, con golpes, con heridas, con luchas. Requieren una agresividad espiritual. Si no hay cambio en ti, no conoces a Dios verdaderamente. Y mejor, con todo respeto lo digo, aquel que se jacta de decir, conozco a Dios, soy de Dios, soy hijo o hija de Dios, pero su vida sigue estando igual, mejor hubiera sido que no lo conocieras nunca. Eres un sepulcro emblanquecido. Estás vivo por fuera, pero muerto por dentro. Así que, amados, es importante tener autoridad, ser alguien completamente maduro en la fe. Número 2, por supuesto, el conocimiento. Es completamente fundamental tener un conocimiento profundo de las Escrituras. Y en este caso, un conocimiento profundo sobre demonología. ¿Cómo actúan los demonios? Sus rangos, su origen, su poder, por qué poseyó a la persona, cuál es su marca característica. Mucho de esto ya lo hemos visto en enseñanzas pasadas. No basta con saber la oración del monte o el famoso Salmo 91. Se necesita un adiestramiento profundo en lo relacionado al mundo demoníaco. Y es una gran vergüenza, es una gran desgracia que precisamente hoy, en una era donde hay mucha información, donde fácilmente se puede descargar un libro, donde se puede leer, donde se pueden ver documentales, videos, acceder a un gran vasto de libros de historias, culturas, grandes conocimientos, diferentes escrituras, diferentes comentarios. Cuando se tiene toda la información en mano para ser un maestro en estos temas, la mayoría de las iglesias no saben sobre esto. Y vuelvo y repito, muchas veces ocurre por un mal líder. Porque tienen esta idea de que, como por qué yo, siendo un hijo de Dios, tendría que investigar sobre el mundo de las tinieblas si Dios me cuida. Dios me cubre, Dios me ampara. Si soy alguien nacido en la fe, como dando una vez alguien me puso a mí de excusa que no indagaba, que no investigaba sobre esto por el hecho
de que esto era algo malo y solamente le interesaba lo bueno de la Escritura. Hermanos, esta idea es de un niño. Y con todo respeto le digo, de un niño bastante tonto. Precisamente porque estos casos aparecen en la Escritura, deberíamos de adiestrarnos, no solamente para lo bueno, que es lo más fácil, también para lo malo. Vuelvo y repito, es verdad. No está en toda la congregación, no está en cada individuo que dice creer en Dios el expulsar, el echar fuera un demonio. Pero no está de más tener al menos la información necesaria. Número 3, amados y amadas. Otro tercer paso que se debe de seguir antes del exorcismo en esta preparación espiritual: la oración y el ayuno. Y usted podría decir, bueno, hermano, pero es que eso es algo súper básico. Es algo que todo el mundo debería de saber. Sí, precisamente, es algo súper básico y es algo que todo el mundo debería saber. Pero en muchas ocasiones es lo que la gente menos hace, porque es extremadamente holgazana. La oración y el ayuno deben ir de la mano y debemos hacerlo con suma excelencia. Hay gente que es extremadamente buena para orar, pero si tú le preguntas cuántas veces ha ayunado en lo que va del año, probablemente una o dos. Hay gente que es tan comprometida y disciplinada para ayunar que fácilmente pueden pasar una semana sin comer. Y me ha tocado comprobarlo, me ha tocado verlo. Pueden pasar 3 días sumamente fáciles sin probar alimento alguno. No se inmutan. Pero al momento de orar, siguen siendo niños espirituales. Yahweh ha colocado en bandeja de oro miel y carne para su pueblo y muchos aún siguen distraídos con la leche. Hay cierta clase de demonios que sin oración y ayuno jamás los vas a expulsar. Puedes tener el don, puedes tener la autoridad de Dios, puedes ser una biblioteca dando en cuanto al conocimiento sobre los demonios y cómo expulsarlos. Puede que tengas un carácter aguerrido espiritualmente hablando, un espíritu y un alma de guerrero ferviente, pero sin ayuno y sin oración, se va a burlar el demonio de ti. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 17 del verso 14 al verso 21. Mateo capítulo 17 verso 14 al verso 21. Dice así: al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Yeshua y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Lo posee un espíritu de lunatismo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo lo arroja al fuego o al agua. Lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Yeshua dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo debo de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Yeshua reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Más tarde los discípulos le preguntaron al Mesías en privado: ¿por qué nosotros no hemos podido expulsar el demonio? Ustedes no tienen la suficiente fe, les dijo Yeshua. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Sin embargo, este género no sale sin oración y ayuno. Hermano, entre los demonios hay rangos. Palabras del propio Mesías. Hay una clase
de espíritus malignos que sin oración y sin ayuno, así te desvivas el alma, así estés cantando, así pongas las alabanzas de Talislao Merino, así quieras danzar como David, así se te ocurra hablar 10 horas en lenguas, el demonio nada más te va a escupir en el rostro, se va a burlar de ti. Casi que va a mirar al cielo y le va a preguntar a Dios, ¿y este es tu mejor elemento? Esto es lo que supuestamente me va a expulsar. Fíjate que lo que le dice el Padre a Yeshua lo posee un espíritu de lunatismo. Hermano, toda esta gente que tú miras en la calle, es cierto, algunos quedan trastornados por la droga. No podemos objetar eso. Muchos de los que andan en la calle, esos loquitos como algunos le llaman, es cierto, han quedado en esa manera por alguna enfermedad, por algún consumo excesivo de algún estupefaciente, por oler cosas indebidas. Pero, amados, cabe la posibilidad, no digo que todos, pero entre tantos de esos loquitos, entre comillas, haya alguien que esté en ese estado, no por drogadicto, no por alcohólico, no porque abusó de alguna sustancia, no porque se volvió enfermo mentalmente hablando. Más de alguno de esos loquitos debe de estar así por un demonio, alguna maldición generacional, alguien que le jugó algún tipo de trabajo oscuro, algún trabajo de brujería, hechicería, magia negra, algún trabajo de luciferismo, satanismo, algún trabajo de negromancia. Seguimos, amados, en esta serie de pasos antes del exorcismo. Ahora vamos a pasar a un segundo subtema, que es la identificación del problema. Ya vimos que en el primer tema, que es la preparación espiritual, tenemos que tener oración y ayuno, autoridad y conocimiento. Ahora vamos a identificar el problema. Esto es antes del exorcismo, ni siquiera es durante, es antes del exorcismo. Número 1, debemos de saber reconocer los síntomas. Es importante que como siervos aprendamos a reconocer rápida y eficazmente los síntomas previos a una posesión demoníaca. O sea, debemos saber cómo aprender a identificar a una persona que sufre de opresión demoníaca. Alguien que está siendo atacado por los demonios. ¿Y qué síntomas son esos? Bueno, es un resumen lo que voy a decir. Hay muchos más síntomas, pero me llevaría mucho tiempo explicarlos. Algunos de los síntomas de una persona que está a punto de ser poseída, que está siendo influenciada demoníacamente hablando, es ansiedad, profunda depresión, una mente confundida de manera constante, un mal manejo de emociones y enfáticamente la ira, cambios en conducta y en el carácter de manera muy rápida. Si la persona es social, un síntoma será que buscará el completo aislamiento de manera muy pronta, rechazando por completo a su círculo cercano, un lenguaje inapropiado y vulgar que desacredita su obra, una falta de dominio propio en cuanto a su carne. En otras palabras, la persona sufrirá un aumento en áreas como la lujuria, la lascivia, deseos indecorosos,
un aumento en consumo pornográfico. Una de las mayores síntomas de una persona que está siendo atacada por un demonio es que comienzan a dudar sobre su sexualidad y anhelan participar en relaciones perversas como orgías, relaciones zoofílicas, tener intimidad con animales, tener relaciones homosexuales o relaciones lésbicas en el caso de las mujeres. En las personas vírgenes habrá un deseo intenso por perder esta misma. Y no hablo de aquellas personas que incluso siendo vírgenes se muestran que están, por decirlo de alguna manera, urgidas por perder la virginidad. Hablo de gente sensata, hablo de gente madura, de gente que evidentemente ha comprendido que no se debe de entregar con cualquiera. Gente establecida en la fe y que de la noche a la mañana tiene este cambio, aguas, porque es una alerta. Un insomnio constante, falta de empatía hacia otros seres indefensos, ya sea humanos o animales. Y por supuesto, una mayor atracción hacia artes místicas u oscuras. Dentro de la identificación del problema, tenemos que aprender a investigar la causa. Es sumamente importante investigar el origen del problema. ¿Qué es lo que causó la posesión? ¿Cuál fue el detonante de la opresión demoníaca? Esto puede ser algo tan simple como alejarse por completo de Dios. Incluso puede que Dios haya permitido, que Dios haya dado la orden. Este piensa que sin mí lo es todo. Vamos a ver qué tan cierto es. ¿Sabes qué? Satanás, mándale un demonio. Que aprenda que estoy yo primero antes que él. Que aprenda a respetarme. Que aprenda que conmigo no se juega. No, hermano, no, sí. En la Escritura hay casos registrados. Gente que buscó a Dios, Dios le entregó cierta cantidad de poder y es gente que después, Dios como que ya comienza a aburrir, lo mandamos al carajo y yo por mí mismo me puedo hacer valer solo. Dios como venganza, vamos a ver qué tan cierto es, te mando una prueba, te mando una posesión, a ver qué tan bien sale, superhéroe. Luego, como decía el chavo, ¿no? Vuelve el perro arrepentido con la cola entre las patas y con el rabo entre las piernas. También esto, amados, muchas veces al extremo, la posesión puede darse por llevar a cabo un pacto de sangre. Hay muchas ventanas en la actualidad que a día de hoy, se dejan abiertas hacia el mundo de los demonios, especialmente en los pequeños y en los jóvenes. Participar en fiestas paganas, hacer retos estúpidos y peligrosos que se observan en internet, vestirse y participar en Halloween, hermanos, son temas que ya los he explicado. Jugar a la Ouija, por el amor de Dios, Charlie, la sirena sangrienta, un reto que se hizo muy viral, muy famoso el año pasado en internet. El reto consistía en desnudarse frente al espejo en altas horas de la madrugada, cortarse en los antebrazos y las muñecas, lamer una gota de sangre y con el resto hacer la silueta de una sirena en el espejo mientras se recitaba un antiguo mantra. Todo esto mientras una vela roja ilumina el baño. Si la vela se apaga, significa que no te has ganado el favor de los dioses. Pero si el fuego de la vela se incrementaba, significa que el espíritu ha aceptado, entre comillas, ser tu guardián. No, qué guardián ni qué nada.
te mira nada más como un pedazo de carne inservible a punto de ser poseído. Participar en lectura de manos, lectura de cartas o el tarot, hacer amarres, runas para atraer amor y dinero, practicar encantamientos, usar muñecos vudús, avistar sombras o presencias oscuras y hablar con ellos. Hermanos, ustedes como padres, para los que son padres, tengan mucho cuidado con sus hijos, enséñenles sobre estos temas. Con pena lo digo, han habido casos en los que me han buscado y ha sido una vergüenza para mí si yo fuera el padre, porque muchas veces los jóvenes, ya ni siquiera niños, los jóvenes, quizás por el tipo de programas, series, películas que han visto en la televisión, cuando presienten un espíritu, y no necesariamente de los buenos, cuando presienten un demonio, cuando presienten una presencia espiritual maligna, cuando logran verla, en lugar de orar, en lugar de buscar ayuda, en lugar de comentarle a alguien de confianza, en lugar de platicarlo, en lugar de buscar de Dios, hacen la peor, y perdón la expresión, hacen la peor idiotez, tal cual como en las películas. Logran observar algún espíritu maligno y en lugar de orar, ¿quién eres? ¿Estás ahí? Toca, por favor. Si tocas una vez, significa que sí. Si tocas dos, significa que no. ¿Cómo te llamas? Antiguamente ya estabas en esta casa, por el amor de Dios. Comienzan a hacerle una entrevista al demonio. ¿Eres mi abuelo muerto? ¿Eres mi mejor amigo muerto? Sin duda en estas épocas el maligno y sus secuaces tienen mayor libertad para oprimir y poseer a una persona. Y la culpa es del ser humano. Ya lo aceptan a través de animes, películas, series, videojuegos, memes, retos. De manera tan sencilla y práctica el ser humano ha aceptado el mundo de los demonios. Son temas que ya no se toman con seriedad, sino que con completa risa. Por si fuera poco, la gente en la actualidad lo ve como algo normal. Piensan que no hay ni pecado ni problema alguno, tanto que incluso ya no hay tanto problema si una persona que dice amar a Dios se relaciona amorosa y sexualmente con alguien que va tras el mundo de las tinieblas. Y eso, amados, es un detonante peligroso. Esa es otra señal. Yo soy cristiana, pero casualmente me he enamorado de un joven tan guapo, tan alegre, me pinta el mundo de maravilla, pero, amado pastor, amado maestro, hay un detalle. Que el chico viene o desciende de una familia que le gusta practicar la brujería. Que por las noches van al cementerio y hacen rituales medio raros, usando cráneos, usando sangres. Hay un problemita. Fíjese, amado hermano, que yo como cristiano soy consciente que debería de interesarme una mujer cristiana, una mujer fundada en la fe, pero me resulta atractiva una chavita de afuera, pero la chava adora la Santa Muerte. La joven es muy guapa, hermano. Hay muy buenas razones para quererla, para conquistarla, para perseguir su amor. El único detalle es que, aparte de que adora la Santa Muerte, a veces es medio drogadicta, es medio alcohólica, tiene un lenguaje muy vulgar.
Tiene unos tatuajes medio raros, como de unos demonios, por la parte de la cintura. Una mariposa de colores. Y fíjese, hermano, que la vez pasada me enseñó un diseño que quiere hacerse un tatuaje cerca del pecho sobre una Santa Muerte con una serpiente y una estrella medio rara, como de 7 puntas. Yo creo, hermano, que si logro ganarme primeramente su amor y oro fervientemente a Dios, probablemente sea un alma ganada para Cristo. ¿O no? Sean astutos, amados, sean inteligentes. Tiempo atrás, el año pasado, recuerdo que por el mes de junio, cuando me tocaban vacaciones en mi antiguo empleo, eran ya como las 7:30 de la noche. Me marcan por WhatsApp, número completamente desconocido, ajeno, jamás en mi vida había tenido algún contacto con la persona. Y como ustedes sabrán, en su momento se llegó a crear 3 grupos. Un grupo de Facebook, una página de Facebook, que desgraciadamente se cerró porque la hackearon y habían dicho que el contenido era bastante polémico por los temas que se trataban. Se hizo un grupo de Telegram, algunos de ustedes lo saben, estuvieron ahí presentes. De igual manera, no duró mucho el grupo de Telegram. Se infiltraron bastantes satanistas, comenzaron a amenazarme a mí. Por mí no hay ningún problema, yo nunca he sido una persona temerosa, pero lo deshice porque comenzaron a amenazar a la congregación. Hubieron muchos hermanos y hermanas que me mandaban capturas de sus pantallas cuando estas personas pues los amenazaban, ¿no? Entonces se deshizo. Posterior a esto, se hizo un grupo de WhatsApp, todavía está activo, todavía existe, no tiene muchos miembros, pero ahí está. Esta persona se había introducido dentro del grupo de WhatsApp. Cuando la persona se introdujo, no era muy creyente de Dios. Digamos, se podría decir que era un infiltrado. Y era una persona que hasta cierto punto le gustaba el contacto con el mundo de las tinieblas. No había como tal participado directamente de algún tipo de ritual, pero sí le gustaba observar cara a cara lo que hacían otras personas. El mayor problema es que esta persona tenía una hija. Y dicha hija se le ocurrió, como cualquier adolescente sin supervisión, cometer la estupidez de tatuarse un pentagrama en la parte de la entrepierna. 2 semanas atrás, antes de tatuarse, la joven, la chica, aparentemente por lo que me comentó su madre, tuvo un pacto fallido con otras amiguitas. Durante 3 días, la chica pasó sin comer, sin tomar una sola gota de agua. Después de esos 3 días comenzó a vomitar sangre. Estuvo así durante 1 semana. Posterior a esto, su madre me marca porque la joven hablaba en un idioma medio raro, en palabras de ella.
La persona me adjunta fotos de su casa, fotos de la muchacha, me manda audios y videos en donde la joven comienza a hablar. Un estado catastrófico. La madre me comenta que la joven, su habitación no tenía el olor más agradable del mundo. En uno de esos videos, cuando la madre la está grabando, valga la redundancia, se escucha cómo la joven, no la joven en sí, sino el demonio evidentemente, o los demonios en caso de que la joven, Dios no lo permita, haya sido poseída por una legión de demonios, me amenazan a mí, como que sabían evidentemente a quién iba dirigido el video. Comienzan a maldecirme. Yo aconsejo a la madre, le doy una serie de pasos que debe de seguir. Evidentemente comienzo a orar por ella, comienzo a orar por la joven. ¿Y usted asistió?, se preguntará. No, desgraciadamente no. ¿Por qué? Porque vivíamos en diferentes países. Algunos lo saben, yo resido en Tijuana, en el país de México. Este caso se lleva a cabo en el país de Panamá. Mi economía no me permite evidentemente por el momento hacer una gira mundial, andar viajando de país en país. E incluso ayuné por la joven en muchas ocasiones. En uno de esos ayunos, mientras estaba orando, recuerdo que en mi oído izquierdo de la nada escuché un siseo. Humanamente, lo primero que pensé es, ha de haber alguna serpiente en la casa. Me levanto, reviso la casa, yo vivo con mis padres. Al regreso salí hasta el patio. Cuando regreso para entrar a mi habitación, veo cómo lentamente de la habitación se escucha una carcajada y atraviesa una sombra a lo largo del cuarto, a lo largo de la habitación. Sigo orando, evidentemente, no muestro miedo y no lo digo con orgullo. No es la primera vez que me veo expuesto al mundo de las tinieblas. Comienzo a orar, toco el shofar. Esa misma noche me marca la madre diciéndome que la joven con una tenaza había comenzado a quitarse las uñas. El cuerpo de la joven lleno de sangre, maldiciendo, diciendo malas palabras. La cama de la joven con estiércol. Y esto es no para gloria mía, para gloria de Dios. Porque al final del día es Él quien libera. Vuelvo y repito. Comienzo a orar con la madre. Le digo a la madre que le ponga las manos a la hija. Hago lo que toda buena persona debería de hacer cuando muestra realmente empatía por este tipo de casos. La joven logra calmarse. A los 3 días le habían nacido uñas nuevas. Comenzó a comer y en 2 semanas estaba intacta. Ese es un caso, amados, para darle la gloria a Dios, no a mí. Al final del día, cualquiera de ustedes lo sabe, cualquiera que me ha contactado por este tipo de casos, yo no me jacto, porque no soy yo. Al final del día, solamente soy un simple siervo cualquiera que Dios utiliza. Si la persona de este caso me está escuchando, sabe perfectamente que es verdad.
No es bueno, amados, jugar con el mundo de las tinieblas. Ya lo decía un antiguo filósofo, cuando una persona mira el abismo es tan desgraciado que evidentemente te va a regresar la mirada. No es bueno, amados, juntarse con personas que son ajenas a nuestra fe. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 al 17 dice lo siguiente: No tengan yugo con los incrédulos, porque ¿qué vínculo tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué nexo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué tipo de armonía puede haber entre el Mesías y Belial? ¿Qué comparte el creyente con el incrédulo? ¿Qué armonía puede haber entre el templo de Dios y los espíritus malignos? Porque ustedes son templo del Dios viviente. Como fue dicho, moraré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense de ellos, declara Yahweh. No toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 18 al 23. Mira lo que dice la Escritura. Consideren a Israel que está en la carne. Los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué pues diré? ¿Que un ídolo es algo o que lo sacrificado a los ídolos sea algo? No, sino que lo que los paganos sacrifican a los espíritus malignos los sacrifican y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes sean partícipes con los espíritus malignos. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los espíritus malignos. No pueden participar de la mesa de nuestro Señor y de la mesa de los espíritus malignos. ¿O acaso provocaremos a celos a nuestro Señor? ¿Somos más poderosos que Él? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero la verdad no todo me edifica. Ahora sí, durante el exorcismo, ¿qué se debe de hacer, amados y amadas? Al momento de expulsar el demonio, número 1, orar con autoridad. Es importante decirle al demonio que salga en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua. Es importante dejar a un lado el ego y la fanfarronería. Es Yahweh el que libera, no nosotros. Nosotros somos el medio, no somos el libertador como tal. Número 2. La persona que lleva a cabo el exorcismo debe tener el apoyo por lo menos de una persona bien madura y cimentada en la fe. Cuando la expulsión demoníaca se lleva a cabo dentro de una congregación, debe de despacharse a todo creyente inmaduro. Todos aquellos neófitos, recién convertidos, los que están en pecado, aquellos en proceso de redención, fuera, que se larguen a sus casas. Solo debe de quedarse la persona que llevará a cabo la expulsión y los ancianos de la congregación, que entre comillas se presupone que son ancianos, son hombres de fe, hombres aguerridos. En la actualidad ya es difícil encontrarlos, pero teóricamente hablando, así es como todo anciano tiene que ser. Entiéndase por anciano, amados, la terminología bíblica, no la edad biológica. Ahora, esto es en teoría.
Habrán ocasiones dentro y fuera de la iglesia en donde, humanamente hablando, uno tendrá que vérsela solo. Número 3. Durante la expulsión del demonio, debemos de dominar nuestras emociones. Es importante entender que el demonio muy probablemente va a querer jugar con nosotros. Eso es así. Va a tratar la manera de confundirnos, manipularnos, hablará sobre asuntos incómodos de nuestras vidas, errores, traumas, pecados del pasado. Literalmente se va a burlar de nosotros. Pero por ello, amados, es importante aprender a dominarnos. De lo contrario, caeremos en su juego. Número 4. Debemos de utilizar en todo momento la palabra de Dios. Debemos de comprender que los demonios no nos tienen ni la más mínima gota de miedo a nosotros. Tienen miedo del que está con nosotros, del que está dentro de nosotros, a quién servimos, a quién alabamos, a quién glorificamos, a quién dedicamos nuestras vidas, pero no a nosotros. Debemos usar la escritura para confrontar al demonio. Nuestras palabras no lo van a intimidar. Lo que hará que retroceda es la palabra de Dios. El Mesías los derrotó y los humilló antes de su muerte, en su muerte y después de su muerte. Él ya nos otorgó la victoria, pero debemos de ser dignos de ella. Por supuesto, debe llevarse a cabo la imposición de manos. Esto es importante para transmitir el poder y la autoridad de Dios sobre la persona poseída, además de que le ayuda a la persona a tener esperanza, fortalecer su fe, la hace más resistente contra el ataque demoníaco. Además de la liberación, por supuesto, trae paz, consuelo, conexión con la presencia de Dios. Lógicamente, la imposición de manos no debe de utilizarse a la ligera, ni en broma, y mucho menos como una fórmula mágica para vencer a los demonios. Esto es durante el exorcismo. Y el paso final, luego del exorcismo, ¿qué se hace? ¿Bendecir a la persona? ¿Orar una sola vez y listo? No. Una vez que la persona ya ha sido liberada por el demonio o los demonios que la atormentaban, se debe de orar constantemente por la persona. Lo que se conoce como una oración de protección para que la persona no sufra de futuros ataques demoníacos. Por supuesto, a la persona se le enseña a orar. Se brinda apoyo emocional y mental. De igual manera, se le aconseja constantemente cómo debe de guiar o seguir su vida luego de una posesión demoníaca. Se le debe dar un seguimiento constante para asegurarse de que esté progresando y manteniendo su libertad. Hay ciertas precauciones que evidentemente se pueden tomar antes y después de estar poseído. Intuyo que con lo que hemos visto, usted ya se da una idea de qué es lo que hay que hacer para evitar estas situaciones. Y listo. Eso es lo que se hace antes, durante y después de una posesión demoníaca. Después de expulsar, echar fuera a un demonio. Teóricamente es fácil. Ya estando presente, sobre todo cuando es la primera vez y uno está solo, tiemblan las piernitas, hermano.
Uno está imponiendo manos y con la otra mano cruzando los dedos para que las cosas salgan bien. Tratar con un demonio no es fácil. No vayan a hacer el chiste que es peor demonio la mujer que tienen en casa. No se crean. Amados, antes de despedir esta enseñanza, quiero hacer una advertencia. No es una amenaza, es una advertencia para aquellas personas que probablemente me estén escuchando y que por gracia y misericordia de Dios en su momento fueron liberadas de un demonio. Personas que han sido libertadas por el favor de Dios de algún demonio, de alguna enfermedad, de alguna escasez material o económica por la cual atravesaron, y posterior a esto le dieron la espalda a Dios. Arrepiéntete. Siempre les he dicho yo, jugar con el mundo de las tinieblas es de tontos. Jugar con Dios no es de tontos. Se necesita ser, perdón la expresión, completamente estúpido como para creer que es bueno jugar con Dios. Hay que ser muy ingenuo como para querer tomar los asuntos de Dios y a Dios mismo a la ligera. Si tú eres una persona que se ha alejado de los caminos de Dios, luego de que Dios hizo X o Y favor en tu vida, mucho cuidado. Porque probablemente Dios te vaya a dar donde más te duele. Y no por venganza, sino por justicia. Pide perdón. Arrepiéntete. Si eres de las personas que se jactan diciendo, no hermano, ¿para qué volver a los caminos de Dios? Sin Él estoy mejor. Cuando estaba dentro de los caminos de Dios, todo el tiempo pobreza, todo el tiempo peleas. Era aburrido aparte indagar sobre la Biblia. Sin Dios ando bien happy. Mi economía ha crecido, ya no hay peleas con mi mujer. Cuidado. Las trampas que pone el enemigo para que no regresemos a la vida evangélica, yo sé que pueden llegar a ser difíciles de soltar, difíciles de ignorar, pero no hay beneficio alguno. Hasta aquí la enseñanza, amados. La paz de Yahweh con ustedes y los suyos. Nos vemos en la próxima.